Era lunes, 7:02 de la mañana. Clara, la empleada doméstica que trabajaba para la familia Brandon desde hacía más de 8 años, empujó el portón metálico del camino privado que conducía a la mansión. Afuera, el suburbio de Midwood despertaba con lentitud. Adentro, algo no encajaba. Al abrir la puerta principal, no la recibió el habitual aroma del café ni el sonido de las teclas del piano en la biblioteca. Solo silencio. Normalmente, a esa hora, Greg Brandon, padre de familia y reputado inversor de capitales, ya había leído la prensa financiera, terminado su café negro sin azúcar y enviado al menos 3 correos. Su rutina era tan precisa como el tic-tac de un reloj suizo. Pero aquel día, el salón estaba vacío, el comedor inmaculado y la biblioteca cerrada. Desde dentro, ningún ruido, ni un paso, ni un suspiro. Clara llamó al guarda de seguridad, temblorosa. Le pidió que intentara abrir la puerta de la biblioteca. No pudieron. La cerradura estaba pasada por dentro. Era extraño. Nadie más en la casa tenía esa costumbre. 20 minutos después, llegó la policía. La inspectora Lara Murray, de voz firme y ojos serenos, tomó el caso. Al llegar a la biblioteca, ordenó forzar la puerta con discreción. Cuando se abrió, el ambiente parecía detenido en el tiempo. Cada libro en su lugar, ni una mota de polvo fuera de sitio. Greg estaba allí, sentado en su sillón de cuero marrón, como si hubiera caído dormido leyendo. Pero no dormía. Su cuerpo no presentaba signos visibles de violencia, ni sangre, ni señales de lucha, tampoco frascos vacíos, ni medicamentos al alcance. Solo él, en aparente calma. El médico forense preliminar mencionó una posible falla cardíaca. Sin embargo, Lara no estaba convencida. Había algo en el aire, una rigidez invisible. Isble, como si la habitación hubiera sido ordenada 2 veces. Revisó el escritorio. Todos los documentos estaban perfectamente alineados, incluso los más confidenciales. Demasiado orden. Clara confirmó que Greg no había pedido desayuno esa mañana, ni siquiera café. Otra señal. Lara se quedó unos minutos sola en la habitación. Observaba los detalles, el ángulo del sillón, la posición de la taza en la mesa, el leve desequilibrio de la cortina izquierda. Detalles que hablan. Detalles que los culpables no siempre pueden controlar. La escena no gritaba, pero tampoco era inocente. Ese fue el principio del caso. Un caso donde el silencio no era paz, sino advertencia, y lo que parecía una muerte natural empezaba a revelar grietas ocultas. La familia Brandon aún dormía, pero la tormenta ya había comenzado. En la casa estaban solo 3 personas. Clara, Adam Brandon y su prometida, Sophia Kane. Los únicos presentes la noche anterior. Los únicos que podían arrojar luz sobre lo ocurrido, pero cada palabra que pronunciaban parecía cuidadosamente elegida, como si cada frase estuviera ensayada frente al espejo. Adam, de pie junto a la chimenea apagada, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta, no se la quitó en ningún momento, a pesar del calor acogedor de la calefacción central, y cuando Lara le preguntó si había visto a su padre esa mañana, respondió con un seco no, sin alterar el tono de voz, sin el más mínimo temblor de emoción. Sofía, sentada en el borde del sofá, no bebía su habitual té de jazmín, aunque una taza humeante reposaba sobre la mesa frente a ella, intacta, ignorada, como si su aroma le resultara ahora insoportable. Y cuando se le preguntó por la noche anterior, evitó mencionar a Greg por su nombre, como si con ello pudiera negar su cercanía. Lara observaba en silencio, tomando nota mental de cada reacción, de cada pausa, de cada mirada desviada, y aunque no había aún pruebas tangibles, su intuición le decía que algo no encajaba, que había una coreografía detrás de cada palabra, una tensión no verbal que impregnaba el aire.
El informe preliminar del médico forense, recibido esa misma tarde, confirmó que el corazón de Greg estaba en buen estado, sin indicios de infarto ni antecedentes cardíacos relevantes, pero en su sangre se detectó una mezcla de sustancias psicotrópicas, una combinación que no debía estar allí, que no le había sido prescrita, una mezcla cuidadosamente calculada que podría haber provocado una detención súbita sin dejar huellas externas. Lara frunció el ceño mientras repasaba la lista de medicamentos encontrados en el botiquín de la casa. Ninguna coincidencia con lo hallado en el cuerpo, ni una sola pista de cómo esas sustancias habían llegado a su sistema. La inspectora tomó la decisión de sellar temporalmente la biblioteca y restringir el acceso a la prensa, optando por mantener la investigación en modo cerrado para evitar filtraciones que pudieran alertar a quien estuviera detrás de todo. Esa noche, revisando su libreta en la soledad de su despacho, subrayó una frase en tinta azul. Cuando el miedo silencia, la verdad se esconde en los gestos. Y entendió que, en esta historia, cada silencio pesaba más que las palabras, que las grietas invisibles de aquella familia no se encontraban en las paredes, sino en sus ojos, en sus gestos, en la manera en que evitaban el pasado sin necesidad de mencionarlo. Apenas una semana antes del incidente, los Brandon habían regresado de unas vacaciones exclusivas en Zermatt, un resort suizo de élite conocido por sus vistas majestuosas al Cervino y su privacidad garantizada. Un lugar donde las familias adineradas buscaban desconectar del mundo real y simular armonía. Pero según Lawrence Pierce, abogado personal de Greg y amigo cercano desde los años universitarios, aquel viaje no fue tanto un descanso como un intento desesperado de reconstrucción familiar. Palabras textuales que escribió en su diario profesional el mismo día del vuelo de regreso. Cuando notó que Greg evitaba mirar a su hijo a los ojos y que Sofía apenas hablaba en público. Y fue precisamente después de ese viaje que comenzaron los comportamientos extraños. Reuniones canceladas, días enteros encerrado en casa, correos de negocios sin respuesta, algo absolutamente impensable para un hombre como Greg, que hasta entonces dirigía cada aspecto de su vida con precisión milimétrica. Clara comentó que lo vio romper una copa sin razón aparente una mañana, y luego quedarse mirando los vidrios rotos durante casi 5 minutos, sin moverse, sin hablar, sin siquiera respirar con normalidad, mientras Sofía comenzó a visitar en secreto a una terapeuta cuyo nombre no figuraba en ninguna póliza familiar. Y Adam desapareció de las redes sociales, donde solía compartir cada aspecto de su vida pública con una frecuencia casi obsesiva. Lara comenzó a sospechar que el relato que ofrecía la pareja era una fachada cuidadosamente construida, una versión diseñada para tapar algo más profundo, más doloroso, tal vez incluso inconfesable. Y fue entonces cuando ordenó revisar las grabaciones de seguridad de la noche anterior a la muerte de Greg. Material que no había sido eliminado, pero sí editado. Un detalle sutil en la línea de tiempo le permitió detectar que se habían cortado 5 segundos de la cámara, ubicada justo frente al despacho. Pidió a los técnicos que restauraran la versión original, y al hacerlo descubrieron algo que cambió la dirección de la investigación. A las 21:00, Adam aparece en el pasillo que conduce a la biblioteca, vestido con una sudadera oscura y sin su característica bufanda de cashmere. Y 18 minutos después, Sofía cruza el mismo pasillo, con una expresión ausente, sin teléfono ni bolso, algo que no coincidía con su declaración donde aseguraba haber estado toda la noche en su habitación. Ambos salieron del área del despacho casi al mismo tiempo, pero por puertas distintas. Y aunque ninguno llevaba objetos visibles, Lara sabía que lo esencial nunca se ve en las manos, sino en las decisiones. Cada segundo del video hablaba más que cualquier testimonio, y lo que parecía una noche común en una mansión cerrada al mundo empezaba a perfilarse como una escena construida al detalle, una coreografía sin música, donde todos sabían exactamente cuándo entrar y cuándo fingir que nada había pasado. Lara solicitó al equipo de análisis forense digital
que reconstruyera minuto a minuto la cronología de aquella noche, convencida de que en los pequeños desfases se escondían las verdades más incómodas. Y tras horas de trabajo minucioso, descubrieron que Adam había aparecido en el pasillo frente a la biblioteca exactamente a las 21:13, con el rostro ligeramente girado hacia el suelo, como si evitara la cámara, y que Sofía lo hizo 18 minutos después, caminando con una lentitud poco habitual en ella, con los brazos cruzados sobre el pecho y los labios apretados como si contuviera algo más que palabras. Ambos salieron del sector aproximadamente al mismo tiempo, pero por puertas distintas, detalle que los técnicos subrayaron como inusual, y Lara notó en las grabaciones una figura indistinta moviéndose discretamente por el jardín, lo que sugería que alguien más podría haber estado presente sin ser identificado, una que rara vez captaba movimiento nocturno. Proyectada contra el ventanal del despacho entre las 21:36 y las 21:00. Octuvisibles 21:38, justo antes de que las luces del cuarto se apagaran por completo. La inspectora ordenó una inspección más detallada de los espacios comunes, y fue en la cocina donde encontraron una taza con restos de té sin terminar, diferente al que normalmente tomaba Sofía, y junto a ella, una caja de somníferos parcialmente rasgada, como si alguien la hubiera abierto con prisa o en medio de un conflicto, sin intención de disimular. En el baño del primer piso, el equipo forense halló 2 frascos. Uno con antidepresivos que sí correspondían a la prescripción médica de Sofía, y otro mucho más antiguo, con una etiqueta casi ilegible, que contenía una sustancia de uso restringido, cuya presencia generó preocupación por su peligrosidad y falta de justificación médica, y cuya presencia en una casa como esa solo podía explicarse de 2 maneras: descuido absoluto o propósito oculto. Mientras tanto, el laboratorio toxicológico envió un informe urgente que confirmaba lo que Lara ya temía. En el cuerpo de Greg se hallaba una sustancia de acceso extremadamente restringido, una combinación química que solo podía obtenerse bajo prescripción médica específica y que no estaba presente en el botiquín familiar ni en ninguna receta conocida. Alguien, dentro de la casa, había tenido acceso a esa sustancia. La había administrado sin dejar rastro evidente, y lo había hecho de manera que pareciera una muerte natural. Una maniobra que solo puede concebirse desde el conocimiento, la sangre fría y, sobre todo, desde una intención clara de no ser descubierto. Lara cerró su cuaderno con lentitud y alzó la vista hacia el ventanal del despacho, ahora cubierto con una cinta amarilla, mientras en su mente crecía una certeza inquietante. No se trataba de un accidente, ni de una decisión impulsiva, sino de una construcción deliberada de silencio, donde cada elemento había sido colocado con precisión para desviar la atención, borrar las huellas y dejar que la verdad muriera encerrada junto al cuerpo de Greg. Ese mismo día, Lawrence Pierce llegó a la comisaría con un maletín de cuero y una expresión tensa, casi rígida, y tras identificarse formalmente pidió hablar con Lara en privado, asegurando que traía consigo un documento que podría cambiar el rumbo de la investigación. Y cuando abrió el maletín, extrajo una copia autenticada del testamento de Greg, actualizada tan solo 7 días antes de su muerte, donde se especificaba con claridad que la mayoría de los activos de la familia, acciones, propiedades, cuentas y derechos de inversión, pasarían a nombre exclusivo de Adam Brandon, decisión que sorprendía no solo por su brusquedad, sino por la ausencia de cualquier mención directa a Sofía, quien hasta entonces había sido presentada públicamente como parte integral del futuro de la familia. Lara revisó cada página del testamento con atención, notando una pequeña nota manuscrita del propio Greg al margen del anexo legal que decía simplemente «bajo condiciones de silencio». Frase ambigua que dejó a la inspectora con más preguntas que respuestas y que Lawrence explicó como una cláusula confidencial entre padre e hijo, cuyo contenido jamás fue compartido con terceros. Mientras tanto, Sofía desapareció durante varias horas, sin avisar a nadie. Su teléfono estaba apagado, y su coche seguía en la entrada de la mansión, lo cual encendió las alarmas en el equipo de Lara, que ordenó rastrear movimientos bancarios,
llamadas recientes y ubicaciones por GPS, descubriendo finalmente que había hecho una reserva en un hotel de lujo a apenas 6 kilómetros del domicilio familiar, utilizando un nombre falso y pagando en efectivo, lo cual indicaba claramente un intento de no ser localizada. Cuando Lara llegó al hotel y pidió hablar con ella, Sofía la recibió en bata de baño, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos, y apenas escuchó el motivo de la visita, se derrumbó emocionalmente, alegando que estaba agotada, confundida y con la cabeza hecha pedazos, y que no diría una palabra más sin la presencia de un abogado. Fue la primera vez desde el inicio del caso que alguien se negaba oficialmente a declarar, lo cual, para Lara, significaba un giro significativo, un punto de inflexión donde el miedo y la presión comenzaban a traspasar las máscaras cuidadosamente construidas por los involucrados. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales de su oficina, Lara volvió a leer la nota de Greg, la frase «bajo condiciones de silencio», y pensó que el dinero no solo había cambiado manos, sino también verdades, relaciones y quizás incluso destinos, y que, en esta familia, el amor no era la moneda de cambio. Era el silencio. 2 días después del hallazgo del testamento, mientras revisaban una copia de seguridad del correo electrónico de Greg almacenada en un servidor externo, los técnicos encontraron un mensaje programado para enviarse con retraso, dirigido exclusivamente a Lara, redactado con tono confidente y una tensión latente en cada palabra. Un correo breve pero demoledor donde Greg escribía: «Tengo miedo. Hice algo que nunca debí hacer, pero ya es tarde para redimirlo. Si algo me pasa, busquen la causa en Zermatt». Y fue ese mensaje el que quebró cualquier duda que pudiera quedar sobre la naturaleza de su muerte, convirtiendo una sospecha en certeza y una investigación en carrera contrarreloj. Lara pidió inmediatamente una revisión exhaustiva de las cámaras exteriores de la casa y del perímetro completo la noche del incidente, y al aumentar el brillo y contraste de las grabaciones en infrarrojo, apareció una tercera silueta cerca del ala oeste de la mansión a las 21:31, una figura que no coincidía con la complexión, ni de Adam ni de Sofía, moviéndose con sigilo desde el jardín lateral hacia la puerta de servicio que conectaba con el despacho, por la calidad del video. El ángulo de la luz revelaba. A partir de esa pista, el equipo forense volvió a revisar cada objeto de la escena, y en el borde interior del vaso que se encontraba junto al cuerpo de Greg, detectaron finalmente 3 juegos distintos de huellas dactilares. Las de Adam, confirmadas por antecedentes policiales menores, las de Sofía, ya tomadas en entrevistas previas, y una tercera sin identificar, incompleta pero parcialmente legible, lo suficiente como para iniciar un cotejo nacional. Mientras tanto, Lara solicitó acceso a los correos eliminados y a los archivos privados del portátil de Greg, y encontró un borrador sin título que hablaba en clave de una reunión no pactada durante el viaje a Zermatt, un encuentro con alguien que sabía demasiado, y que nunca debió cruzar esa frontera. Palabras que sugerían un conflicto moral o una traición profunda, algo que alteró el equilibrio emocional de Greg en los días posteriores. Con estos nuevos elementos, Lara convocó a Adam y Sofía por separado, pero las versiones comenzaron a derrumbarse. Adam negó haber visto a nadie más en casa esa noche, pero se contradecía sobre el horario exacto en que bajó al despacho. Sofía, en cambio, reconoció haber escuchado pasos ajenos al subir las escaleras, pero dijo haber pensado que era Clara, aunque la empleada había salido del lugar a las 20:30. La conclusión era evidente. No estaban solos esa noche. Y si bien el culpable aún no tenía nombre, el crimen ya no era una hipótesis, sino un hecho confirmado. Y cada testigo parecía tener su propia versión, tan meticulosamente construida que resultaba más reveladora por lo que ocultaba que por lo que decía. A la mañana siguiente de la revelación sobre la tercera persona en la casa, la policía recibió un aviso urgente del Hospital Central. Sofía fue hospitalizada tras una crisis emocional severa, en un estado que requirió atención médica urgente, según informaron los trabajadores del hotel, el mismo en el que se había refugiado días atrás bajo un nombre falso, y junto a ella,
En la mesa de noche había una nota escrita a mano, con trazos inestables, donde expresaba sentirse emocionalmente sobrepasada y atrapada en una situación insostenible. Sentirse atrapada entre lealtades imposibles y no poder soportar el peso de un error cometido en Suiza, que cambió todo para siempre. En el escrito mencionaba que había querido proteger a Adam, que había tratado de guardar el equilibrio entre la verdad y el miedo, pero que desde la muerte de Greg no había podido dormir ni confiar en nadie, ni siquiera en sí misma, y que aquella noche en la biblioteca se quebró algo más profundo que una vida. Se rompió la posibilidad de redención. Sofía fue estabilizada clínicamente, pero al recuperar la conciencia se negó a declarar. Pidió asistencia legal y rechazó cualquier contacto con la familia Brandon, lo que llevó a Lara a centrar su atención en Adam, quien desde hacía horas estaba en custodia preventiva por contradicciones reiteradas en sus testimonios y por la posible manipulación de pruebas en la escena. Durante el interrogatorio, Adam se mostró errático, cambiante, con respuestas que oscilaban entre la negación y el desconcierto. Pero finalmente admitió que Greg había estado bajo una fuerte presión emocional tras el viaje, que existía una historia oculta relacionada con una persona que los había confrontado en Zermatt, y que desde entonces su padre cambió por completo, volviéndose paranoico, retraído y cada vez más agresivo en el trato familiar. Adam confesó saber que su padre tenía una enfermedad antigua que no figuraba en sus registros médicos actuales, algo que él había descubierto por accidente, pero negó haber participado en ningún plan para provocarle daño, insistiendo en que solo había querido evitar un escándalo, proteger a Sofía y conservar intacto el nombre de la familia. Lara tomó nota de cada palabra, consciente de que el relato de Adam no lo exoneraba, sino que lo hundía en una red de omisiones, decisiones cuestionables y encubrimientos emocionales que habían desencadenado una cadena de eventos irreversible. A esa altura del caso, todo apuntaba hacia una tragedia profundamente personal que, por miedo, orgullo o desesperación, había sido transformada en una secuencia de decisiones silenciosas, y lo que comenzó como un intento de control se había convertido en una implosión emocional que arrastraba a todos por igual. Lara viajó a Zermatt con una sola maleta y un cuaderno lleno de preguntas, decidida a comprender qué había ocurrido realmente en aquel viaje que todos mencionaban, pero nadie explicaba con claridad. Y su primera parada fue el Hotel Alpenhof, donde los Brandon se habían alojado durante 5 noches en una suite panorámica con vista al valle. Y al conversar con el administrador del establecimiento, un hombre suizo de modales estrictos, este recordó un altercado ocurrido la tercera noche, una fuerte discusión entre Greg y Sofía en la terraza del restaurante, presenciada por al menos 2 empleados que, por discreción, jamás lo habían reportado, pero que aún recordaban el tono cortante de las palabras, los gestos agitados de Greg y la mirada congelada de Sofía, como si su voluntad hubiera quedado detenida en ese instante. Lara pidió acceso a las cámaras internas y observó con atención cómo, en una grabación sin sonido, Greg salía del ascensor de la planta superior y entraba solo a la habitación que compartía con Sofía. Y exactamente 11 minutos después, ella aparecía en el mismo pasillo, saliendo de otra habitación distinta, lo que indicaba que, al menos por esa noche, no habían dormido juntos, y que lo dicho a la policía sobre la armonía del viaje era una distorsión cuidadosamente planeada. En paralelo, el hospital privado de la zona confirmó que Sofía había acudido de forma anónima a una revisión médica el día después del altercado, solicitando confidencialidad absoluta y negándose a que los resultados se vincularan a un seguro familiar. Y aunque los detalles del diagnóstico estaban protegidos por la legislación local, el informe clínico mencionaba signos de estrés agudo y alteraciones hormonales compatibles con un evento traumático reciente. Mientras Lara procesaba esa información, recibió un sobre con sello oficial de la policía cantonal. En su interior, un breve reporte de una denuncia anónima recibida durante esos días, en la que alguien acusaba a Greg Brandon de comportamiento inadecuado hacia una persona de su entorno, sin precisar nombres ni fechas exactas,
pero suficiente para establecer un patrón de tensión previa a los hechos de la biblioteca. La inspectora, de regreso en su habitación, repasó uno por uno los fragmentos reunidos. Un viaje disfrazado de reconciliación, un escándalo contenido tras las puertas del lujo, una consulta médica fuera del radar, y una denuncia sin rostro que apuntaba a un desequilibrio emocional, enterrado bajo capas de prestigio y silencio. Lo que en Midwolfwood parecía una tragedia familiar, en Suiza se transformaba en el eco de una fractura más profunda, un contrato roto entre lealtades, expectativas y secretos que ahora amenazaban con arrastrarlos a todos a una verdad mucho más dolorosa que la pérdida. Con todas las piezas reunidas, Lara volvió a revisar el expediente completo y notó que, aunque los indicios eran cada vez más sólidos, las pruebas directas seguían fragmentadas, como si la verdad se negara a presentarse en una sola imagen clara. Y fue entonces cuando el informe definitivo del forense llegó a su escritorio, acompañado por fotografías microscópicas y descripciones técnicas detalladas que no dejaban lugar a dudas. El cuerpo de Greg presentaba microhematomas recientes en los antebrazos y la zona torácica, no visibles a simple vista pero consistentes con una lucha breve, sin señales de agresión contundente, lo que sugería una confrontación física leve, probablemente un intento de detener o contener, no de matar, y al mismo tiempo, se confirmó que la causa real de la muerte había sido una reacción combinada de medicamentos, ansiolíticos, sedantes y un estabilizador cardíaco en dosis mínimas, que por separado no eran letales, pero juntos habían desencadenado un colapso súbito del sistema nervioso autónomo. Esa mezcla no podía ser accidental. Debía haber sido preparada con conocimiento, o al menos con la intención de doblegar, no necesariamente de causar la muerte. Y sin embargo, el resultado había sido irreversible. Lara recorrió nuevamente la biblioteca con los informes en mano y observó la copa sobre la mesa, la misma donde se hallaron 3 juegos de huellas, y comprendió que esa copa había sido el canal, el instrumento pasivo de una decisión activa, y que alguien en esa casa había asumido un riesgo moral devastador. Al anochecer, recibió una llamada del hospital. Sofía había entregado, sin decir palabra, un cuaderno de notas con tapas negras, sin nombre, sin dedicatorias, solo lleno de pensamientos inconexos escritos en distintos momentos, donde se mezclaban reflexiones filosóficas con fragmentos de diálogo, emociones no resueltas y frases que parecían retazos de confesiones. Uno de los pasajes más reveladores decía: lo miraba dormir, y pensaba si él recordaba, si él sabía lo que me hizo sentir, si alguna vez entendió por qué no podía perdonarlo. Y en otra página, escrita con trazo más tembloroso, se leía: Adam no sabe todo, pero sabe bastante. Y yo sé que él también tiene miedo, porque su silencio es tan pesado como el mío. Al día siguiente, Adam solicitó hablar nuevamente con Lara, y durante el encuentro reconoció que su padre había manipulado emocionalmente tanto a él como a Sofía, que durante el viaje a Zermatt hubo conversaciones que marcaron un antes y un después, y que la tensión no se disolvió al volver, sino que se volvió insoportable. Aún así, juró que nunca quiso causarle daño, pero admitió que deseó que desapareciera, que se fuera, que dejara de controlarlo todo. Lara lo escuchó sin interrumpir, sabiendo que ya no buscaba culpables, sino comprender hasta qué punto una vida podía volverse insostenible, sin que nadie alzara la voz a tiempo. 3 meses después de aquella madrugada en que Greg Brandon fue hallado sin vida en su biblioteca, el tribunal emitió su veredicto tras una audiencia cerrada al público por solicitud expresa de la familia, y la sentencia sorprendió a muchos. Adam Brandon fue condenado a una pena condicional por obstrucción de la investigación, específicamente por haber ocultado información relevante en las primeras 48 horas del caso, mientras que Sophia Kane fue absuelta por falta de pruebas directas, dado que ni el contenido de su diario ni su presencia en el lugar alcanzaban para establecer participación criminal más allá de toda duda razonable. La mansión de Midwood fue puesta en venta a través de una agencia internacional de lujo, y Clara
La empleada, que lo había visto todo sin entenderlo del todo, decidió renunciar y volver a su pueblo natal, dejando atrás no solo un empleo, sino también el eco constante de una casa que ya no contenía vida, solo recuerdos desordenados. Lara, en su despacho, escribió su informe final con una sensación extraña en el pecho, no de victoria ni de alivio, sino de cierre a medias, de una historia que no se resolvía con culpables, sino con heridas, y su conclusión fue clara. Ninguna vida salió ilesa. Un solo acto puede desencadenar decenas de consecuencias. Buscamos culpables, pero a menudo los responsables son todos los que callaron. En las noticias locales, la historia desapareció tan rápido como había surgido, sustituida por nuevas tragedias, nuevos titulares, nuevas víctimas. Pero para quienes estuvieron cerca, nada volvió a ser igual, porque los silencios compartidos, los gestos contenidos y las palabras no dichas habían cavado una distancia que ni el tiempo ni el olvido lograrían borrar. Sofía se mudó a otro país, bajo un nuevo nombre, intentando reconstruirse desde el anonimato, con el cuaderno negro aún en su poder, y Adam, aunque libre, cortó toda relación con su círculo anterior, abandonó los negocios y comenzó terapia intensiva, buscando entender qué parte de sí mismo había permitido tanto dolor antes de reaccionar. Lara siguió trabajando en casos nuevos, pero este se convirtió en una sombra permanente, en un espejo donde todos los errores eran humanos y, por eso mismo, más devastadores. Al final, la historia de los Brandon no fue un crimen perfecto ni una venganza sofisticada, sino un entramado de miedos, secretos y decisiones aplazadas, una carga emocional que se desató sin palabras, dejando efectos duraderos y difíciles de reparar. Porque a veces, incluso cuando la verdad sale a la luz, no trae justicia, solo una puerta cerrada para siempre. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.